Se acerca un nuevo Cyber Day y hoy te voy a explicar cómo puedes planificar inteligentemente, cómo puedes comparar precios y características de todos los productos que quieras tecnológicos, y también te voy a enseñar cómo utilizar ChatGPT para organizarte para este Cyber Day y no perder dinero. Así que comenzamos. Y el primer consejo que te puedo dar es no compres nada. Así es. No compres en este Cyber Day si no lo necesitas. No te dejes llevar por las ofertas, no te dejes llevar por las grandes luces, por las grandes ofertas que dicen tener, porque si no lo necesitas, no es necesario que vengas a un Cyber Day para comprarlo. El Cyber Day se da 2 veces en el año, así que si no lo necesitas en esta oportunidad, puedes dejarlo para otra fecha. Así que el primer consejo es no compres nada. Ok, pero si tu caso es que sí o sí vas a comprar y ya estás decidido, te invito a que planifiques inteligentemente y pongas en una lista o en lo que tú quieras si lo necesitas y por qué. Y qué tanto lo necesitas para saber cuáles van a ser tus prioridades en estas compras. Esto te permitirá ir ordenando en base a tus prioridades y en base a lo que realmente necesitas en este Cyber Day, que muchas veces nos dan ofertas en donde nuestros impulsos ganan más que nuestra cabeza y nuestra propia billetera. Y ya que estamos hablando de ofertas, te tengo una a cero pesos para ti. Si te gusta la música que estás escuchando o quieres también probar música sin copyright en tus videos, en tu Instagram, en TikTok, puedes hacerlo directamente descargando desde Epidemic Sound. Y con el link que tienes aquí abajo en la descripción puedes obtener un mes a 0 pesos gratis, solo para ti, con el link que está aquí abajo en mi perfil. Así que ahí te lo dejo. Y el consejo número 3 es: compara los precios de antes de lo que es el Cyber Day con los que están en el llamado Cyber Day y también sus características. Para esto te recomiendo utilizar el sitio web de canasta.cl. En él vas a poder ver los precios previos a un Cyber Day, si han estado ofertas, si han bajado los precios y si es que han subido en esta época. Con él vas a poder comparar todos estos precios y todas estas características. También en su página web vas a poder encontrar un apartado en donde puedes filtrar por descuentos, por fechas, por marcas y por tienda. Y otra de las páginas web que te puedo recomendar es solotodo.cl. En esta página, al igual que Canasta, nos muestra los precios previos al Cyber Day, pero a diferencia de lo que pude ver en canasta.cl, en Solo Todo podemos ver compañías que no están en las llamadas grandes tiendas y también ahí hay precios mejores algunas veces. Canasta.cl y Solotodo.cl funcionan casi de la misma forma, te entregan los precios, solo depende de dónde quieras ir tú y si también quieres explorar o no tiendas de estas llamadas grandes. Otra de las páginas que te puedo recomendar es versus.com. En esta vamos a poder comparar las características de un producto u otro. En este caso yo lo utilicé para comparar los AirPods Max con los nuevos Sonos Ace, en el cual ahí van viendo las características que queremos de uno o las características que queremos de otro, y también les pone un ranking según la nota que le den también a algunos usuarios. Y otras de las recomendaciones que te puedo dar es que descargues la app oficial del Cyber Day, en la cual puedes encontrar tanto para sistema Android como para iPhone. Y es sumamente fácil, tú pones Cyber App y aquí pueden ver cómo funciona. Nos dice que el Cyber empieza en 1 día con 6 horas. Esto lo estoy grabando el día sábado, ya que todavía queda tiempo. En la aplicación vamos a poder ver las categorías, en donde si le apretamos ver todas, nos da toda esta gama de categorías en donde el Cyber Day va a estar presente. Por ejemplo, si presionamos en tecnología, nos da todas estas tiendas que están adheridas oficialmente al Cyber Day. Por lo cual, si presionamos Mac Online, que es la empresa en Chile que trae los productos Mac, podemos ver descuentos de la semana destacados y todo aquello. También, si retrocedemos, podemos presionar aquí y ver promociones, lo cual obviamente en estos momentos no funciona, pero al día del Cyber Day aquí estarán todas las promociones y cupones que podamos utilizar. También tiene este apartado en donde dice por qué te interesan los cupones y podemos ver todas estas páginas y empresas que tienen estos cupones. También podemos ir a fundaciones o también seleccionar a las pequeñas empresas que podemos ver aquí. Todo esto está en la app de Cyber Day. Y obviamente esta Cyber App es oficial y está respaldada por la Cámara de Comercio de Santiago y el Comité de Comercio Electrónico. Así que aquí sin ningún problema vas a poder encontrar todas las ofertas en este Cyber Day, en esta Cyber App.
Otra de las cosas que podemos ver también es aprovechar los cupones y los cashback, y que como dije vamos a poder encontrar cupones en la app, pero también hay algunas tarjetas, no voy a decir cuál porque ninguna me está auspiciando, pero hay una que empieza con T y es verde que tiene cashback activado para este Cyber Day, y también otra que es en media morada y que empieza con M, también nos dan cashback. Así que yo les recomiendo que aprovechen, si van a comprar, a utilizar estas tarjetas con cashback, que significa que te van a devolver un porcentaje de lo que tú hayas gastado en este Cyber. Y como te prometí al inicio del video, te tengo la forma en que puedes utilizar a ChatGPT para esto. Y aquí tengo conmigo ya a ChatGPT con un prompt que te voy a estar dejando en la descripción del video, en donde le digo que actuará como un experto en ahorro, balance y planificación de gastos para ayudarnos en nuestras compras del Cyber Day. Aquí yo hice obviamente una ficción en donde le pedí unos pasajes de avión. Entonces mi presupuesto también es 1.300.000, le dije, y necesito que la ordene en una escala, lo categorice de una escala del 1 al 7. Vamos a ver lo que nos da. Como podemos ver, nos dice nuestro objetivo es asegurar los pasajes y nos prioriza tanto en compras prioritarias, importantes, un gustito e innecesario. Nos da una escala de notas y el presupuesto de compra. Es decir, aquí nos da un ejemplo que si nosotros quisiéramos los pasajes a Madrid, que es lo necesario, lo que nosotros lo pusimos como prioritario, es un 7. Cumple directamente con el objetivo. Por ejemplo, si encontramos unos auriculares de alta calidad, esto es un gustito, le dice, y le pone una nota 4. ¿Cuál es justificación? Que mejora la experiencia del viaje y el trabajo, pero no son esenciales. Por ejemplo, también tenemos en donde dice un producto para el hogar. Ejemplo, un electrodoméstico. La categoría es innecesario y una nota 2. Justificación: no contribuyen directamente al objetivo principal de lo que nosotros necesitamos para este viaje. Y aquí ya nos va ordenando también ChatGPT según sea nuestra necesidad de los resúmenes y también de las categorías que podemos ver aquí, si es prioritario o innecesario. Así que te voy a dejar este prompt aquí en la descripción para que lo utilices en tus compras y puedas armarte un buen plan de compras planificado, como te dije durante todo este video. También para este Cyber Day y todo el Cyber Day te recomiendo seguir las cuentas oficiales de las tiendas en las cuales quieres comprar o quieres alguna oferta. Y también puedes seguir cuentas especializadas de esto. Y una de mis favoritas es Descuentos Rata. Así la puedes encontrar en Twitter y en WhatsApp. Esta cuenta se dedica a traerte los últimos descuentos y no tan solo en el Cyber Day. Así que si tú quieres aprovechar estos descuentos ratas, como dicen ellos, puedes seguirlo, activar las notificaciones y también puedes seguirlos en WhatsApp, los cuales te van a avisar de ofertas no tan solo en el Cyber Day, sino otros días en donde hay cupones, descuento de comida, descuento en tienda. Así que yo te recomiendo seguir esta página, de Descuentos Ratas, en donde para mí me sirve algunas veces para ir viendo, para ir hojeando algunas cosas. Así que recuerda, sigue esta página de Descuentos Ratas y las cuentas oficiales de estos locales que estén adheridos al Cyber Day. Y como último consejo, planifica todo lo que quieres comprar para que no haya gastos innecesarios. Así que sin nada más que decir, recuerdo que puedes dejar un comentario qué te pareció este video. También no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Así que nos vemos en un próximo video.